Bueno, ahí ven la pantalla. Sí. Bien. Bueno, hoy nos toca hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son biomoléculas, como algunas que ya hemos visto, como los lípidos. ¿Sí? Vamos a ver otras a lo largo de la materia. Vamos a ver aminoácidos y péptidos, que son parte de las proteínas. Y también vamos a ver, ustedes ya vieron en la clase de heterociclos algo de ácidos nucleicos, ahora vamos a ver un poquitito más. Eh, pero más que nada, hoy la clase va a estar centrada en las estructuras que están arriba a la derecha, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se llaman así porque son de las primeras biomoléculas que se investigaron y se analizó su estructura. Y en aquellos tiempos había muy pocas herramientas para determinarlas. Y una de las primeras cosas que descubrieron fue que los hidratos de carbono estaban compuestos por esa fórmula molecular que tiene ahí arriba, que por cada carbono había una molécula de agua en una molécula de un hidrato de carbono. ¿Sí? Y esa es una regla que se cumple en todas las moléculas. Dado que se estudian hace muchísimo, muchísimo tiempo, hay muchas formas de representarlos, ¿sí? Como todas esas que se ven en esta imagen. ¿M? Estas tres formas representan lo mismo, ¿sí? Es una molécula de glucosa. Estas cuatro representan lo mismo. En realidad, son tres formas de representar distintas. Lo único que hay algunas moléculas que por su configuración pueden tener una forma u otra. ¿Sí? Y estas otras dos estructuras también representan lo mismo. Bien, la clasificación de los monosacáridos se da según las unidades sacarídicas que conformen la molécula. O sea, podemos tener monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, oligosacáridos, que están alrededor de 10 por ahí, y un poco más. Y los polisacáridos, ya que son moléculas que tienen múltiples unidades sacarídicas más o menos repetidas. Hay algunos que tienen unidades repetidas, son homopolisacáridos y otros son heteropolisacáridos. También se clasifica según el grupo funcional del carbonilo, pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas, y también según el número de carbonos. Pueden tener 4, 5, 6, 7, y depende del grupo funcional y del número de carbonos van a recibir sus nombres. En esta clase sobre todo nos vamos a dedicar a hablar de los monosacáridos. Eh, Cuando tenemos un hidrato de carbono con cuatro carbonos, va a ser una tetrosa. Y si es un aldehído, va a ser una aldotetrosa. Si es una cetona, va a ser una cetotetrosa. Si tiene seis carbonos, va a ser una hexosa, una aldo o una cetohexosa, y así sucesivamente. Hasta acá viene todo bastante sencillo. Los, los hidratos de carbono tienen en su gran mayoría una estructura con configuraciones específicas, dado que la gran mayoría de ellos posee quiralidad y posee al menos un centro quiral. Como en la antigüedad, la forma de estudiar las moléculas, las grandes moléculas, era dividirlas en pequeñas porciones para poder identificarlas con mayor seguridad. La gran mayoría de la química de los hidratos de carbono se refiere a la estructura del gliceraldehído, que es este que tenemos acá. Uy, ¿se sigue viendo mi pantalla? Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, se me fue el... Bueno, es este que tenemos acá. ¿Sí? Eh, Ahí está entrando más gente. Perdón. Bien. Bueno, este es el gliceraldehído. El gliceraldehído puede tener dos configuraciones, puede tener la R y la S, ¿sí? Uno de ellos es dextrógiro, ¿sí? O sea, tuerce el plano o gira el plano de la luz
hacia valores positivos y el otro gira el plano de luz hacia valores negativos. Estas fueron las dos moléculas de las cuales a partir de las cuales fueron conociéndose las estructuras y las configuraciones absolutas de los hidratos de carbono, ¿sí? Parten de una estructura de tres carbonos para obtener la configuración total de la glucosa, por ejemplo, que es una estructura con seis carbonos. Esta forma de representarlo nos da correctamente la configuración, ¿sí? Lo mismo que esta, pero antiguamente se usaba Fisher, antes de poder tener herramientas que les permitan tener esta certeza, desarrolló una forma de representación que se utiliza en la actualidad, que es la de, bueno, la que lleva su nombre, que es la de Fisher, ¿sí? Que es la que vemos acá, y ya la vamos a ver más adelante. Eh, pero básicamente lo que nos dice la proyección de Fisher es que todos los carbonos que tenemos en en una misma línea, ¿sí? Simulan estar en un plano. Y los que están horizontales están en el plano que va hacia lo que sería por fuera de la pantalla, hacia sus ojos, ¿sí? Como se ven en estas representaciones, ¿sí? Todos ellos tienen esa configuración. Gracias a eso podemos saber la configuración de cada uno de esos carbonos sin tener que dibujarlos, ¿no? En estos casos, uno, si respeta la geometría de una unión de un carbono sp3, debería pensar que estos carbonos van hacia atrás, ¿sí? En la representación eso no se dibuja, solo se interpreta que estos carbonos están por afuera del plano. Eso es suficiente para poder describir con certeza cuál es la configuración de cada uno de ellos, ¿sí? Eso es la que tiene la simpleza de la proyección de Fisher, ya sea una aldosa o sea una cetosa, ¿sí? Lo mismo corre para los dos. ¿Alguna duda hasta acá? No, no, todo bien. No, perfecto. Bien. Entonces, em, lo que hicieron en la antigüedad fue determinar cuál era la estructura de los hidratos de carbono a partir de degradación de los mismos, ¿sí? Lo que se hacía era tomar, por ejemplo, la glucosa e ir degradándola carbono por carbono hasta llegar a una estructura muy más simple que es la del gliceraldehído. Y con él determinaron que la gran mayoría de los hidratos de carbono en la naturaleza eran de la serie D, ¿sí? Partían de esta estructura, o al menos estaban compuestas por esta estructura. Eso nos indica cuál es la configuración del carbono con mayor número, del último carbono asimétrico, ¿sí? Del último carbono quiral. Esa configuración, lo único que nos dice es que en ese último carbono, este, este carbono tiene esta configuración y si fuera al revés tuviera la otra, ¿sí? Es lo único que nos dice esa nomenclatura. De ahí surge la serie D y L. Y para que vean un poco cuál es la idea, esos dos, perdón, eso es lo que nos dice la serie D y L. El D y L eran formas antiguas de decirle, asignarle el por rotatorio a la molécula, ¿sí? Después se utilizó la notación más y menos. Pero D y L solo nos indican hoy en día para el hidrato de carbono cuál es la configuración de este último carbono. No quiere decir que por ser de la serie D, todos sean levógiros, ¿sí? Hay hidratos de carbono de la serie D que son dextrógiros. Perdón, levógiros. Ay, me mezclé. No quiere decir que todos los de la serie D sean dextrógiros, sino que hay levógiros. Lo que nos dice esta D es que esta es la configuración de este último carbono.
Para saber si un hidrato de carbono es levógiro o dextrógiro, a partir de la configuración de uno u otro, lo que tenemos que hacer, a ver si lo ven, es comparar las dos estructuras. Ah, no me deja moverla. Ahí está, sí, esto me lo como. Bueno, fíjense, estas dos estructuras son, uno es el D y el otro es el L, gliceraldehído. Bueno, no me deja mover el cuadrito, pero bueno, este, ¿cuál es este? ¿Es el D o el L gliceraldehído? A ver si alguien se anima. ¿El D? Este sería el D, es este que estoy tocando acá, ¿no? Moviendo. Sí, sí. ¿Están segura? Profe, ¿Cómo? eh, no es a partir de datos experimentales que sabemos si es de o L. Uy, perdón. ¿Cómo? No es a partir de datos experimentales que se sabe. Perdón, no escuché. Ahora, de datos, No, perdón, no escucho. Hola. Preguntó si es a partir de datos experimentales, si es D o L. No, es solo por la configuración que tiene. Ok. Ah, no puedo mover acá. Es doloroso a veces. ¿Ven? Acá está el R, ¿sí? Y el S. El R, ¿no? Guarden esto. Para la próxima. Es este, ¿sí? ¿Estamos? No, una consulta. Sí. Pero el R, que el hecho de que sea R o S, eso sí va dependiendo de qué sustituyentes tenga el carbono, ¿no? El orden de prioridad al, sí, sí, que lo de Canning-Backlog, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero el más y el menos, que sería el Dexo y el Levo, es hacia dónde rota el campo de luz. Claro, no tiene nada que ver. Claro, son dos cosas distintas. Entonces, Exacto. lo del Ahí Leo y está. el IPSO es experimental, mientras que el R y el S sí lo puedes saber con la estructura. ¿Cómo? Que yo, lo de que sea Levo o Dextro, sería el Sí, más y el menos respectivamente, se sí, determina experimentalmente sí. haciendo la incidencia de un rayo polarizado y todo eso, pero no, viendo la estructura no podría saber hacia dónde gira la luz. No, tendrías que hacer tendrías que ser vos una luz para darte cuenta cómo gira el plano. Claro, No, es imposible. O sea, nosotros determinamos la configuración, ya cuando uno asocia el RWS para dónde gira, sí. Pero en este caso, fíjense, vamos a tomar este que me quedó, porque el otro me quedó sobre no sé por qué no me deja mover la pantallita. Estoy medio luchando, pero no me deja. Pero bueno, tomemos este, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace? Uno toma, lo pone en la configuración, en la forma en la cual la estructura de Fisher nos dice, ¿sí? Que es esta cruz. ¿Sí? A ver si puedo hacer sin que me mueva mucho todo. Acá tenemos la cruz, ¿sí? La cruz, ¿no? Estas dos estructuras, donde tenemos el O para adelante y el O y el H para adelante, ¿sí? Y así lo puse acá, ¿sí? Tenemos en una línea recta el carbonilo y el carbono con el oxidrilo, ¿sí? Y tenemos horizontalmente el hidrógeno para adelante y el oxidrilo para adelante, ¿sí? ¿Cuál sería este, el R o el S? ¿El R puede ¿El ser? S? el S.
S. ¿El S? R. ¿Cómo? Eh, para mí es el R porque el hidrógeno no está hacia atrás. Para vos no es él. Para mí es S. Para mí también ese. Sí, Tendría, según esto nos dice que esto es el Para mí H. es R. Para mí también es R. No sé, acá hay algo. Si nosotros ponemos, si por nosotros ponemos la, si hacemos, cumplimos con las reglas de Carr, no me acuerdo ninguno que llaman Carr, Inhold y Plenhorn, que es la CIS, nosotros tenemos que ubicar el hidrógeno atrás, ¿sí? Y ver el orden. El primer orden lo da el oxígeno, ¿sí? Después carbonilo, porque es el carbono más oxidado, y después el otro resto, ¿sí? Entonces esto nos gira a contrarreloj. Lo mismo que si lo pusiéramos así. ¿Se entiende? O sea, yo pongo, yo pongo esto derecho, no me sale ahora, pero debería poderlo poner derecho, ¿sí? Como está acá, ¿sí? Donde me queda el hidrógeno y el oxígeno acá para adelante, ¿sí? Y es igual al S, ¿estamos? Pero si yo uso, lo hago para, como hago las reglas para determinada configuración, veo que el átomo oxígeno, ¿sí? Está, el átomo oxígeno nos queda acá y esto tendría este giro, ¿sí? En contra de las agujas de reloj. ¿Estamos? Sí. Ok. Bien. Bueno. Sí, Ah, profe. sí. ¿Hola? Ah, sí, se ve que es S. Ok. Bien. Bueno, entonces llegamos. También esto quería mostrárselos con las estructuras. Eh, pero a ver si lo puedo. No, voy a. Es es increíble cómo se me engaña. Se me vuelve manejable esto. Ustedes ven en el chat arriba, ¿no? Que ahí Alan Marcelo está hablando. ¿Sí? ¿O lo ven bien? Sí. Sí, está en medio. el chat. Ah, bueno, me pone un poco. A ver, voy a parar ahí está, ahí salió eso. Ahí está. Voy a compartir de nuevo. No me deja cuando les pongo compartir, no me deja mover las ventanitas. ¿Sí? Bueno, ahí puedo mover las estructuras. Entre los D y las L tenemos enantiómeros. ¿Sí? Fíjense que estas dos estructuras, si bien son idénticas, nunca podrían, por más que las roten, no habría forma de superponerlas. ¿Sí?
son dos imágenes especulares, porque les queda la configuración distinta. Por eso son enantiómeros. Es algo que, bueno, vamos a facilitar esto para no alargar mucho la clase. Ay, por Dios, ahí está. Bueno, cuando tenemos la serie D y la L, la D la D nos indica dónde está el último, qué configuración tiene el último carbono asimétrico, pero no nos dice si es más o menos, si es dextrógiro o levógiro, ¿sí? Si yo sé que uno es dextrógiro, solo la L, que es el que tiene todas las configuraciones invertidas, es el que me va a dar el poder rotatorio invertido, ¿sí? Solo los enantiómeros. No así si tiene uno o dos de los carbonos si tiene uno o dos de los carbonos con la configuración cambiada. Si tiene uno solo, no nos va a cambiar a L, ¿sí? Solo la configuración total. De ahí es que fíjense ustedes, esta es la serie D de los hidratos de carbono, porque todos parten del D-gliceraldehído, pero algunos son levógiros. ¿Mm? Acá van a ver algunos monosacáridos importantes, como la glucosa, manosa, galactosa, ¿sí? O la ribosa, parte del ADN. Luego tenemos los diasterómeros, o sea, cuando ya tenemos una configuración, la configuración invertida doble, eh, estos serían los enantiómeros que se ven acá, pero si no, tendríamos diasterómeros completamente. En este caso, lo que les estoy mostrando acá es que sí, con la configuración invertida doble tenemos el enantiómero. eh, y y que los compuestos que tienen los dos sustituyentes de un lado invertido son los que se conocen como treo, y los que tienen los dos sustituyentes del mismo lado se llaman eritro. Esto de todas maneras son no superponibles. Lo mismo que si los sustituyentes fueran bromos, oxidrilos, cloros, sería lo mismo. Acá lo que define si son eritro o treo es el que tengan dos sustituyentes similares de un lado, o si tienen dos sustituyentes similares, están invertidos, ¿sí? Este es el eritro y ese es el compuesto treo. Esto también es importante para tener en cuenta si tienen o no actividad óptica, porque muchos de los compuestos ay, que son eritro, si tienen dos sustituyentes iguales en los extremos, son compuestos mesos y no tienen actividad óptica. Bueno, y así llegamos a lo que son las configuraciones. Bueno, esto ya les comenté un poco, ¿sí? Si tenemos los dos enantiómeros, van a ser uno de la serie D y el otro de la serie L, y van a tener pues, rotatorios distintos. Ahora, si uno de esos hidratos de carbono, si entre dos moléculas, por ejemplo, entre dos aldohexosas, como la manosa y la glucosa, difieren de la configuración de uno solo de los átomos de carbono, ¿sí? Se consideran epímeros. Fíjense entre la manosa y la glucosa, la única diferencia que hay es la configuración del carbono 2, ¿sí? Se dice que la manosa es un epímero de carbono 2 de la glucosa, lo mismo que la galactosa es un epímero de carbono 4 de la glucosa. Ahora, esa epimerización
ese cambio en la configuración, hasta ahora ustedes, en lo que fueron viendo en las dos materias, eh, consideraron que las configuraciones son bastante estables dentro de todo. Existen algunos tipos de, de resonancias o revelamientos que les cambian de configuración. Bueno, en los hidratos de carbono también pasa lo mismo. Perdón. Los epímeros son diesterómeros, sí, no, son isómeros que no son, tienen una configuración distinta, no son superponibles, no son, o sea, no son imágenes especulares, sí, por lo cual serían diasterómeros. O sea, si son imágenes especulares, si un isómero es una imagen especular no superponible, es un enantiómero. Si no es una imagen especular, es un, fue un punto de eso, es un diasterómero. Bueno, existe la epimerización catalizada por base en los hidratos de carbono, eh, y esto hace que los compuestos, que los hidratos de carbono cuando se disuelven en una base no sean estables y tiendan a dar distintas mezclas de hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos glucosa en solución levemente básica, este hidrógeno va a presentar una cierta acidez, perdón, sí, una cierta acidez, o sea, va a poder ser tomado, perdón, por algunos momentos me saca la capacidad de escribir. Puede ser tomado por una molécula de álcali, ¿sí? Eso nos va a dejar este carbono como un carbanión, ¿sí? Que obviamente para llegar a una forma más estable va a resonar hacia el enolato, ¿sí? Ese enolato a su vez puede tomar un protón, puede adicionar un protón, y ese protón, dependiendo de la cara por la cual se adicione, va a generar uno u otro isómero, ¿sí? Va a volver a generar la glucosa o puede generar la manosa. Por ende, uno cuando está trabajando con glúcidos no tiende a no utilizar un medio alcalino. Perdón, no es, alguien preguntó si se le cortaba. No es que se le corta, es que a mí me deja responder esto, no sé por qué, y me callo. Mm, Perdón, no sé, la verdad que no entiendo qué está pasando. Bien, bueno, perdón. Otra característica de los hidratos de carbono es que por tener varios grupos funcionales dentro de la molécula, y tener una extensión en carbonos adecuada, tienden a ciclar, ¿sí? Tienden a dar ciclos de 6 y 5 eslabones, aprovechando el poder nucleofílico de del par de electrones libres del oxígeno del oxidrilo, ¿sí? Y la capacidad del carbonilo de volcar sus electrones sobre el oxígeno o de tomar un protón, ¿sí? Cualquiera de estas dos eh, situaciones, ya sea en medio básico o medio vacío, esto se puede catalizar y lo que nos termina dando es la formación
de un hemiacetal cíclico. ¿Sí? Recuerden que el hemiacetal es el carbono que tiene es la función en la cual el carbono tiene un éter por un lado y un oxidrilo por el otro. ¿Sí? El cetal es el que es un carbono que está unido a dos oxígenos formando dos éteres. Esto es lo que forma un monosacárido. Pido disculpas, pero no entiendo qué está pasando. Bueno, ahí está. Perdón. Les pido mil disculpas, pero está completamente... Uh, perdón, ¿eh? Bueno. Esto nos lleva a las formas cíclicas de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono también por su antigüedad tienen muchas formas de representación, y como esta capacidad de ciclar se descubrió hace un montón de tiempo, también hay varias formas de representarlo. Hace mucho tiempo Howard eh, generó su representación, que es la que se ve arriba. Tenemos dos formas de representar: el anillo de 6 eslabones o de 5 eslabones, ¿sí? Ya sea de la piranosa o de la furanosa. Tenemos a la izquierda la beta-D-glucopiranosa, en la cual es una forma en la cual se muestra la estructura plana. La de la derecha, lo único que nos está mostrando es que estos dos oxidrilos están hacia el frente, ¿sí? Que es lo que uno entiende. En la forma plana también uno entiende que acá el carbono 2 y el carbono 3 están hacia adelante y los otros están hacia atrás. Químicamente, es más correcto la representación conformacional, nos da mucho más idea de en qué posición están los sustituyentes, si están en axial, si están en ecuatorial, nos da idea de cómo pueden transcurrir las reacciones, y la geometría y la estereoquímica, ¿sí? Pero, salvo que uno vaya a hacer química de los hidratos de carbono, en general, para muchas situaciones se utiliza la representación de Howard porque también son moléculas muy importantes desde el punto de vista nutricional, eh, y biotecnológico, y en esos campos no suele representarse conformacionalmente, ¿sí? O sea, son modelos más simplificados. En el modelo conformacional tenemos acá los tres ejemplos. La, mm, las piranosas, que son los anillos de 6 eslabones, tienden a tener una conformación estable en la forma de silla, como se muestran las dos estructuras de la izquierda y el centro. Y en la derecha vemos una estructura de furanosa, en la cual la conformación más estable es la de bote, perdón, la de sobre, ¿sí? Recuerden que se llaman piranosa por el pirano, ¿sí? Voy a escribirlo, espero que no explote todo. El pirano es este compuesto, ¿sí? Y el furano es este, ¿sí? Son heterociclos con 6 eslabones con un oxígeno, como heteroátomo. Bien, entonces, acá una de las dificultades que se suele presentar, sobre todo para los alumnos, es cómo dibujar y cómo ciclar. Vamos a ir viendo un poco paso por paso esto. Lo que uno tiene que entender es que de la representación de Fisher, acá hay que darle un aplauso a Fisher porque esta representación es bastante sencilla para continuar el ciclado de la molécula. Si nosotros tenemos la representación de Fisher en la cual tenemos a la glucosa, por ejemplo,
aldo exosa de cadena lineal abierta, la tenemos que girar 90 grados, ¿sí? Y la podemos poner horizontal. Ese giro de 90 grados nos tiene que dejar los sustituyentes en la orientación que tienen que estar en el ciclo. O sea, estos dos, el oxidrilo y el hidrógeno, tienen que quedar mirando para abajo, ¿sí? Este oxidrilo, que también está para abajo, cuando se va para atrás, mantiene eh, su orientación, ¿sí? Porque esto nos tiene que indicar la configuración, o sea, tenemos que mantener la configuración. Ahora, este carbono 5, el cual va a tener el oxidrilo que va a atacar al carbonilo, no es tan intuitivo, porque si yo lo giro para atrás, lo voy a estar viendo acá abajo, ¿sí? Pero después tiene que atacar a esto. Y la única forma que eso pase es si este carbono rota, ¿sí? Como puede hacerlo libre sobre su eje, para dejar este oxidrilo en esta posición más cerca del carbono carbonílico, ¿sí? Para poder volcar sus electrones sobre este carbono y generar la unión del M-acetal. Otra forma de verlo es volcarlo, como les muestro acá, pensar que el carbono 2 y 3, que son los que están en alfa y beta, al carbonilo, son los que van a estar para adelante, ¿sí? Por eso lo llevo para acá adelante en mi dibujo de Howard, mi representación de Howard, y el 3 y el 4 los vuelco para atrás, ¿sí? Y ahí ya una vez que volqué para atrás 3 y 4, que está el beta y delta, ya va a ser más fácil acercar el oxidrilo para que forme su enlace con el carbonilo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, Ok. Tenía Pero preparada una representación en el modelo molecular, pero tengo miedo que si se las muestro, explote todo. Pero si se entiende así, mejor dejarlo así. Y bueno, vamos a ir repitiendo esto a lo largo de las otras formas de ciclar. Bueno, es la ciclación de una aldoxosa en la forma de piranosa. Ahora, las aldopentosas también pueden generar sus propios ciclos. En esos ciclos podemos razonar el ciclado de la misma manera. Tenemos que girar en 90 grados la estructura de Fischer, ¿sí? La representación de Fischer, entre el carbono alfa y beta, pensar que van para adelante, ¿sí? Estos dos van para abajo, porque giramos 90 grados, que son estos, ¿sí? Y en la aldopentosa, para poder generar el ciclo de 6 para hacer la piranosa, la única forma que nos queda es que el oxidrilo que está en 5 sea el que ataca, lo mismo que en la aldoxosa, ¿sí? Pero nos va a quedar este anillo sin el extra, porque acá estamos en una aldo pentosa y no en una aldo hexosa, ¿sí? O sea, la forma de hacerlo es la misma. Entre una aldo hexosa y una aldo pentosa es la misma. Lo único, obviamente, nos va a quedar en con distinta estructura. Ahora, lo que está representado en este esquema es que este ataque puede ser tanto por una cara como por la otra. Recuerden que el carbono carbonílico, ¿sí? Tiene un plano, ¿sí? Es plano,
y tiene dos sitios de ataque, ¿sí? Por un lado o por el otro. Entonces, eso nos puede llevar a, en este caso, el ala ribosa, nos puede llevar a la beta D ribosa, que es la que tiene el oxidrilo para arriba, o la alfa D ribosa, que es la que tiene el oxidrilo para abajo, ¿sí? Recuerden que esta es la cara B alfa y esta es la cara beta, ¿sí? Bueno, ¿cómo ciclan las aldopentosas? Las aldopentosas también pueden ciclarse en furanosas, ¿sí? En este caso, el razonamiento es igual al anterior. Tenemos un carbonilo, en los carbonos alfa y beta del carbonilo, los planteamos en el frente del ciclo, ¿m? Y una vez que los planteamos en el frente del ciclo, también tenemos que pensar que ese oxidrilo puede atacar por una cara o por otra del plano del carbonilo para darnos una beta o una alfa furanosa. ¿Alguna duda hasta acá? Acá lo que hay que tener en cuenta es que nos queda este resto siempre con la misma configuración, ¿sí? Esto no va a cambiar. Lo que nos va a cambiar es la configuración del carbono anomérico, ¿sí? El carbono 1, que es el que forma el hemiacetal, que es el que está el carbonilo, se conoce como carbono anomérico. Bien. Y otro detalle de esto, para tener en cuenta, es que estos dos isómeros, estos dos, el alfa y el beta, son isómeros configuracionales, ¿sí? No son isómeros conformacionales. Tengo- Vamos a volver acá. Acá esto lo vamos a ver en la Tengo, clase que... Sí, tengo una consulta. sí. ¿Por qué para la ciclación de la aldopentosa en la furanosa, por ejemplo, el que ataca al carbonilo es el oxígeno del carbono 4, mientras que para la piranosa es el oxígeno del alcohol del carbono 5? El carbono 5. Sí, para la piranosa. Y en la furanosa es la del carbono 4. Bueno, fíjense. Esta es la ribosa, ¿sí? Y esta también es la ribosa. Las dos, la ribosa puede generar anillos de 6 y anillos de 5. Era algo que iba a llegar un poquito más adelante. La ribosa o cualquier otro hidrato de carbono capaz de hacer anillo de 6 y de 5, va a tener un cierto porcentaje de equilibrio en todas esas formas, ¿sí? Va a depender, depende de varias cosas, de las tensiones estéricas, de la conformación, de algo que se llama efecto anomérico. eh, n- Sepan ustedes que puede adaptar todas esas configuraciones, esas conformaciones. ¿Mm? Ok, gracias. Em, bueno, igual ya que tenemos esta estructura acá, sigo diciendo lo que tenía. La clase que viene vamos a ver estereoquímica. Voy a volver sobre este concepto. Estas dos moléculas tienen una configuración en este carbono distinta, ¿sí? No es lo mismo que un isómero conformacional, que eso suelen equivocarse. Recuerden que esta estructura, ¿sí? Sobre todo cuando no está impedida, bueno, puede, puede ay, puede ordenarse
Eh, esto- eh, algo muy lindo. Bueno, vamos a ver mejor la clase que viene con unos modelos un poco más lindos. Pero recuerden que esto, cuando cambia conformación, este pasaría axial, este pasa ecuatorial, ¿sí? Este sustituyente, bueno, este pasa ecuatorial y este pasa axial, ¿sí? Estos dos isómeros son isómeros conformacionales. Tienen la misma actividad óptica, ¿sí? Mientras que estos dos no, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros estamos en Como nosotros estamos en un equilibrio constante en el medio líquido, esa actividad óptica que se observa es una resultante. Eso se llama mutarrotación. Cuando, cuando tenemos a la glucosa, la alfa D glucosa, en su forma de glucopiranosa, está en equilibrio con la forma de cadena abierta. Y la forma de cadena abierta puede volver a ciclarse en la forma de beta D glucopiranosa. ¿Mm? Lo mismo pasa con la fructosa, cuando está en su forma de alfa de fructofuranosa o de cadena abierta o de cadena beta de fructofuranosa, ¿sí? Es todo un equilibrio en líquido. Yo cuando las tengo en sólido, las tengo cristalizadas, puedo tenerlas en una configuración fija, ¿sí? Pero cuando las tengo en líquido, las tengo en el estado neutro, em, esa mutarrotación es lenta, pero si tengo un medio levemente ácido o levemente alcalino, eso se va a catalizar, ¿sí? El anómero alfa de la glucosa, cuando uno hace la cristalización por debajo de 98 grados, es el que se obtiene de manera pura, y cuando hace la cristalización por arriba de 98 grados, obtiene el anómero beta, ¿sí? El anómero alfa tiene un poder rotatorio de más 112,2, mientras que el beta tiene un poder rotatorio más 18,7. Cuando uno disuelve glucosa pura, ya sea un anómero o el otro, lo que observa es un poder rotatorio de 52,6. No observa ni 112,2 ni 18,7. Eso quiere decir que tanto un anómero como el otro en solución se van equilibrando en una cierta proporción tal que la resultante les deja un poder rotatorio intermedio de 52,6, ¿sí? Y eso es por la proporción de un anómero o el otro. ¿Se entiende? ¿Podrías volver a repetir la definición de mutarrotación? La mutarrotación es una propiedad que tienen los hidratos de carbono de cambiar el poder rotatorio en solución, si bien uno parte de un anómero o del otro anómero, ya que dado que la forma cíclica convive con la forma de cadena abierta, al volver a ciclarse, podemos ciclarlo en otra configuración. Entonces, al ciclarlo en otra configuración, vamos a tener una actividad óptica distinta. Sí, es un poco una definición un poco larga, perdón, pero la mutarrotación sería sería lo que describe la variación del poder rotatorio de una especie pura en solución, dada que existe un cambio de configuración dinámico en esa estructura, ¿sí? Que obviamente conviven entre dos formas con poder rotatorio distinto, con actividades ópticas distintas. Gracias. No necesariamente se encuentran en la misma proporción, ¿no? No, no, no. No, 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 fíjate, ahora yo no me acuerdo de la glucosa, de hecho, esto se puede sacar fácilmente si hacemos un sistema de ecuaciones que 52,6 es igual a I por 112 más
es más X por 18,7, sacamos cuál es el de cada uno. ¿M? Eh, pero fíjense que en el caso que yo les mostré acá la ribosa está en solución, se encuentra en 56% como beta de ribopiranosa, 20 como alfa de ribopiranosa, 18 en esta forma y 16 en esta forma, y un 1% en esta. O sea, todas estas conviven en solución. ¿Sí? Y no solo eso, sino que la forma, como vamos a ver más adelante, para algunos de los ensayos que vamos a ver, la forma lineal, como es reactiva, por su grupo aldehído, a medida que esta forma se va consumiendo, porque reacciona y desaparece, el equilibrio se desplaza y va reaccionando cada vez más. O sea, yo puedo tener una reacción en la cual estas cuatro formas, la MZ no reaccione, pero sí el aldehído, ¿sí? Y de todas maneras que la reacción exista. Esto, para que ustedes tengan una idea de cómo en la química todo el tiempo es un equilibrio. A ver, de acá. Bueno, acá creo que acá nos habíamos quedado acá, de las ciclación de las aldopentosas, y después, bueno, bueno, vamos así, comentar un poco más de esto. Bueno, tenemos en las cetoexosas, tenemos la misma situación. Lo único que, cerrar esto. Lo único que en las cetoexosas, acá recuerden que los carbonos que representamos como frontales son los 3 y 4 que siguen siendo los alfa y beta del carbonilo, ¿sí? Son estos dos que tenemos acá adelante como 3 y 4, ¿sí? El carbono 5 sigue siendo el que cierra el anillo, pero ahora obviamente como el carbonilo está en el carbono 2, lo que vamos a tener es una furanosa, no va a ser una piranosa. Acá pasa lo mismo, dependiendo de qué cara ataque, podemos tener una alfa o una beta furanosa. Mm, Como ven acá, ¿sí? Eh, tenemos la beta de ribulofuranosa y la alfa de ribulofuranosa, ¿sí? En ese caso ya no es solo el equilibrio el que nos cambia para un lado o para el otro. Recuerden simplemente que tenemos que considerar que este carbono con el oxidrio también va a cambiar su posición en el esquema. Bueno, fuimos viendo esto, ya, vamos de tiempo. Bueno, y hablamos de la mutarrotación que puede ser catalizada por ácido o por base. Bueno, vamos a tomar como ejemplo la mutarrotación catalizada por ácido. Para que tengan ustedes una idea de cómo se mueve esto químicamente, si estamos en un medio ácido donde existe ion hidronio, ese ion hidronio puede protonar al oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno puede tomar una carga positiva. ¿M? Esta carga positiva va a hacer que esta unión del hemiacetal se rompa, ¿sí? Vamos a tener un vuelco de los electrones del carbono numérico hacia el oxígeno del oxígeno en el carbono 5 y este oxígeno va a volcar su par electrónico sobre el carbono numérico para volver a formar acá el carbono carbonílico. Hasta acá teníamos, recuerden, para abajo la alfa D glucopiranosa. Cuando vamos al carbono carbónico ya volvemos a tener una estructura plana, ¿sí? Un carbono con una geometría plana, que al cerrarse puede cerrarse por la otra cara y cambiar la configuración hacia la beta D glucopiranosa. ¿Mm? Obviamente ese oxígeno va a tender a ceder ese protón al agua para generar hidronio y terminar en la forma desprotonada, o sea, natural, de la beta D glucopiranosa.
acá quiero recalcar algo para traer temas de otras clases. Recuerden muchas veces cuando ustedes están hablando de heteroátomos que no tienen protones que puedan ceder, como el caso de este miacetal, que estamos planteando la protonación del oxígeno, o cuando tienen nitrógenos que no pueden ceder porque si no generarían especies de nitrógenos cargadas negativas, cuando tienen especies de oxígenos cargadas positivas eh, o nitrógenos cargados positivos, lo que están hablando es de la acidez de un ácido conjugado, ¿sí? O cuando hablan del poder ácido-base, siempre piensen que lo que tienen que perder es un protón extra que tienen. Esto se lo digo por la clase que tuvieron de heterociclos la semana pasada. Bien. Y no solo puede haber una epimerización en medio alcalino, sino también podemos tener un equilibrio que se llama rodeamiento enodiol. Nosotros partiendo de la glucosa en un medio alcalino, dado que ese hidrógeno en alfa tiene cierta acidez, como ya vieron en la clase de carbonilo enolato, ¿sí? Eh, y la pérdida de ese protón puede estabilizarse formando un enolato, que a su vez puede tomar un protón y formar un enodiol. Esa estabilización nos permite tener en cierto porcentaje un equilibrio que haga que en lugar de volver a la aldohexosa por la toma de un protón eh, en este carbono, el carbono que originalmente era anomérico, podemos tener por vuelco de los electrones del enolato hacia el carbono 2 generar un carbono carbonílico, ¿sí? Y en el carbono uno tener un oxidrilo. Y eso nos va a llevar a una cetohexosa, que en este caso es la fructosa. Entonces, ese equilibrio nos hace tener en una solución levemente alcalina tanto una aldohexosa como una cetohexosa, sea la glucosa y la fructosa o sea otros epímeros de estas dos estructuras. Entonces, a lo que había preguntado su compañera hace un ratito, todo esto está conviviendo, toda esta proporción, estos equilibrios existen. Obviamente, si uno es un químico de hidratos de carbono y va a trabajar con ellos, eh, va a tratar de evitar a toda costa el medio alcalino porque él le va a dar una cantidad de mezcla de productos bastante importante. Y eso nos lleva a la reactividad, ¿no? Porque todo esto hace que los distintos compuestos son hidratos de carbono tengan más o menos reactividad o una reactividad en función de los grupos funcionales que tienen. Eh, la N-acetal, sea la beta de glucosa o la alfa de glucosa, no es reactiva a la oxidación por reactivo de Tollens, ¿sí? El nitrato el óxido de plata amoníacal. Eh, pero sin embargo, la forma de cadena abierta sí es reactiva. ¿Mm? Lo que va a ocurrir acá es una reacción de reducción, donde el carbonilo se oxida a carboxilato, ¿sí? Y la plata más se reduce a plata cero y precipita como un espejo de plata, ¿sí? Esto es una reacción que nos permite detectar aldehídos, ¿sí? Lo que se genera es un ácido glucurónico, un ácido glucónico, ¿sí? O glicónico. Podemos tener, puede ser glucosa, galactosa, puede ser cualquiera de ellos, todos nos van a dar ácidos glucónicos. Ahora, dado que vimos que la glucosa puede reordenar vía enodiol a fructosa, también tenemos que considerar la posibilidad de que una cetosa como la fructosa reordene vía enodiol
a una aldosa, ¿sí? Y nos dé también positivo la prueba de Tollens. La prueba de Tollens es la prueba para azúcares reductores, ¿sí? Por eso, alguien que tiene hecha la mano y digamos, la experiencia puede diferenciar una glucosa de una fructosa por el tiempo de reacción, porque la fructosa va a tardar más tiempo una vez que se disolvió en reaccionar con el reactivo de Tollens, pero las dos van a dar positivo. Eh, perdón, ¿eh? Bueno, volvió a fallar. Mm, Me volví, creo. Bien, bueno. El ensayo de Tollens se hace también para determinar si disacáridos son reductores o no, y determinar estructuras de disacáridos. Las hemiacetales, como esta, por ejemplo, la que está de mano derecha, eh, se pueden abrir, pueden llegar a la forma lineal en medio alcalino. Pero los acetales, como esta que se ve arriba y estas dos que se ven abajo, no se, no, no se abren en un medio alcalino, ¿sí? No se va la unión acetálica no se va a romper y a retornar a la cetosa o a la aldosa. Son estables. Por eso azúcares como la sacarosa dan negativo al ensayo de Tollens, mientras que otros disacáridos dan positivo, ¿sí? Solo por el extremo, si bien tienen dos carbonos anoméricos, que originalmente serían aldehídos, eh, solo por uno de sus extremos, solo por el que puede llegar a abrirse y generar de nuevo, regenerar el carbonilo, puede dar positivo. Por eso es que las acetales se utilizan para proteger grupos carbonilos. Y ya que estamos, vamos a hablar un poco de nomenclatura. La que está abajo a la izquierda, es una metil beta, por la posición del oxidrilo, de glucopiranósido, ¿sí? El piranósido es cuando uno nombra al resto como resto, ¿sí? Gusta la parte, la parte glicosida como resto, ¿sí? Es el metil beta de glucopiranósido. Este sería el etil alfa de fructofuranósido. Otra reacción que se hace para conocer a la estructura de los hidratos de carbono es la oxidación con agua de bromo. También eh, nos dan ácidos glicónicos, ¿sí? Como el caso del agua, del reactivo de Tollens, es una oxidación también. El agua de bromo es bromo en agua, bromo 2 en agua. Acá les pongo el mecanismo, una cuestión que es interesante, quizás no para que se lo tengan que saber de memoria, pero para que entiendan que acá, gracias a la generación de este gen violato, la densidad negativa en este oxígeno hace que tenga una afinidad por el bromo, ¿sí? Por el bromo, que sabemos que el bromo tiene una unión, tiene una unión de dos átomos con la misma electronegatividad, y que ese momento dipolar va fluctuando, y por momentos tenemos mayor densidad negativa en un bromo, mayor densidad negativa en el otro, y positiva en uno y positiva en el otro, y viceversa. Con lo cual, esta carga negativa va a tener una afinidad por el bromo
en el momento en el cual tenga una mayor densidad de carga positiva sobre su átomo, ¿sí? Y va a generar la unión oxígeno-bromo, ¿sí? Y lo que se va a generar, gracias a esa unión oxígeno-bromo, es que ese bromo que rompió la unión y dejó un bromuro, ¿sí? Y se unió como bromonio, se va a liberar como bromuro, porque se va a reducir, va a tomar los electrones del oxígeno y va a irse como un buen grupo saliente que es el bromuro, ¿sí? Eso obviamente va a estar mediado por el ingreso perdón, por la toma de un protón por parte de una molécula de agua, y ese protón va a estar cediendo sus dos electrones a la unión al oxígeno, ¿sí? Y de esa manera es que nos vamos a quedar con un carbono carboxílico. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, bien. Bueno, lo otro que hay que tener en cuenta es que en estas reacciones es que así como una molécula de glucosa, una aldoxosa, podía formar un hemiacetal cíclico, si tenemos un oxidrilo y un carboxilio en la misma molécula, lo que podemos generar es un éster cíclico, que es una lactona. ¿M? O sea que esto también es forma de generar ácidos glicónicos o aldónicos, eh, es una forma de generar lactonas a partir de hidrato de carbono, de monosacáridos. Bueno, esta era el primer paso, se lo dejo como una anécdota, era el primer paso de la degradación de Ruff, eh, con la cual el primer paso era la oxidación con agua de bromo, después había una decarboxilación con sulfato de hierro y peróxido de hidrógeno, ¿sí? Para quedarse con un hidrato de carbono con un carbono menos, ¿sí? Y así iban rompiendo la cadena hasta llegar al glicaldehído y así podían saber la configuración. Otra reacción que se utiliza con estos fines es la oxidación con ácido nítrico. La oxidación con ácido nítrico es más fuerte que la oxidación con agua de bromo o el reactivo de Tollens y nos deja un ácido aldárico, ¿sí? O ácido glicálico. Eh, el ácido aldárico es dicarboxílico y aparte de dejarnos dos funciones, dejarles, bueno, a la gente que está estudiando la, com- la- la estructura de estos hidratos de carbono, lo que nos hace es dejar dos funciones iguales en los extremos de la molécula, con lo cual, si, según la estructura, la representación de Fischer, tenemos una simetría, logramos tener un plano de simetría en la molécula, lo que vamos a obtener es un compuesto meso. En este caso no es, pero si tuviéramos el oxidrilo, este, en lugar de acá, lo tiramos de este lado, tendríamos un compuesto meso. Tenemos un plano de simetría. Bueno, o vamos a hacerlo más fácil, este de acá y el oxidrilo acá, tendríamos un compuesto meso, ¿sí? O si tuviéramos este de acá, acá, y este sería el oxidrilo acá, bueno, pero ya hice un enchastre. Si tuviéramos, supongamos, el oxidrilo acá, y esto fuera un hidrógeno, tendríamos un compuesto meso, ¿sí? Un compuesto sin actividad óptica. Entonces, esto en nuestra degradación nos serviría para determinar la estructura del hidrato de carbono. Los hidratos de carbono también, los monosacáridos también son susceptibles a la hidrogenación catalítica. Nos van a generar alditoles. Hoy por hoy son moléculas que se utilizan también para, como nutracéuticos, como compuestos para edulcorar, ¿sí? Para dar dulzor a los alimentos.
Algunos dicen que tiene menos calorías las aldosas. Y también se usan como plastificantes en la industria de los plásticos. Ahora, si lo que tenemos es la reducción de una cetosa, por la reducción lo que se va a ganar es un nuevo centro quiral, con lo cual lo que se va a obtener es una mezcla de compuestos, ¿sí? O sea, vamos a tener dos compuestos que tienen una configuración distinta. O sea, vamos a tener una mezcla racémica. Bien. Ya vamos llegando un poco al final de la clase. Salir de nuevo. Profe, Sí. ¿le puedo preguntar nuevamente por qué el acetal no abre en esa última diapositiva? O sea, ya lo explicó, pero podría repetirlo, por favor. ¿Por qué la A? El acetal no es difícil que se vuelva de cadena abierta nuevamente frente a una hidrólisis. Porque no se vuelve en el medio alcalino. En un medio ácido sí. O sea, uno protege un carbonilo con formando una acetal, ¿sí? O una cetal, si viene siendo de cetona, eh, por ejemplo, con etilenglicol o con o alguna otra forma, siempre y cuando vaya a hacer reacciones en un medio neutro o alcalino, no en un medio ácido. En un medio ácido, el acetal sí se revierte a un carbonilo, ¿sí? O sea, el hemiacetal, Ok, tanto en medio alcalino como en medio ácido, puede revertir, ¿sí? Es un equilibrio. Ahora, el acetal es estable en medio alcalino. gracias. En cambio, el acetal no es estable en medio ácido. No es, digamos, una forma de verlo es que si yo estoy atacando con un oxidrilo eh, sobre este carbono, sobre el carbono anomérico, digamos, lo que estoy liberando son dos grupos con una mayor nucleofilicidad que el que atacó, ¿sí? El metóxido va a ser más nucleófilo que el oxidrilo, ¿sí? Y este alcoxio también. O sea, este se tendría que desplazar con un alcoxio. En cambio, si yo protono esto se va a ir como metanol, que es menos nucleofílico, con lo cual no va a no revertiría ese equilibrio. O sea, tiene menos poder para volver a la molécula original. ¿Se entendió? Sí, gracias. Siempre pienso un poco que la química, eh, a veces hay cosas que las van a entender más y les va a servir más haciendo pruebas a ustedes en el papel de por qué algo se haría y por qué no, haciendo pruebas. Si ustedes prueban esto, van a ver qué productos se generan, ¿sí? Si se dan cuenta qué productos se generan, se van a dar cuenta si esos productos son estables de por sí o no, y qué hacen en el medio, o sea, se liberan, pero están en el medio y están cerquita de mi molécula. ¿Qué van a hacer? ¿La van a volver a atacar? ¿Se van a ir contentos? ¿Sí? Por eso, lo que yo les quería comentar, este caso de esta reacción, que si bien es muy probable que no se las tomemos, lo importante de esto, lo que yo quería comentarles, es que es un ejemplo
complicado, pero es muy gráfico como este bromo se une al oxígeno como bromonio y luego se pierde como bromuro, o sea, se redujo, ¿sí? Y este carbono termina oxidándose porque gana un oxígeno, ¿sí? Y este bromuro puede reducirse porque sale como bromuro, porque como es un buen grupo saliente. Y este protón sale como un protón, que es un buen grupo saliente. ¿Sí? Todo nos lleva a que esa reacción sea, en este sistema, sea favorable. Si ustedes ven que un grupo saliente es un carbanión, y es muy raro. O sea, no va a pasar eso, ¿sí? Un nitruro es difícil que lo desplacen. En cambio, por eso se usan los halógenos para las SN2 porque son buenos grupos salientes. ¿Mm? O un carboxilato podría ser un buen grupo saliente eh, cuando uno quiere hacer una reacción en un anhídrido. Hay que ver las condiciones, ¿no? Pero, eh, bueno, lo que les estaba comentando acá es que, bueno, los, la actividad de los hidratos de carbono, por un lado, eh, nos permiten formar compuestos en la naturaleza que no solo tienen hidratos de carbono, sino que tienen otras mitades, ¿sí? Eh, estos compuestos se llaman glucósidos, porque tienen una porción de hidrato de carbono y otra porción que no es hidrato de carbono. Ejemplos muy importantes son las glicoproteínas. Muchas de las proteínas que tenemos en el cuerpo humano y los vegetales están glicosiladas y parte de su fisión necesita que tengan un resto glucosídico. Por ejemplo, el peptidoglicano, como acá, eh, de las bacterias tenemos parte que es proteína, parte que es péptido y parte que es glúcido, ¿sí? La parte que no es glúcido se conoce como aglicona. Eh, Hay distintos compuestos con actividad farmacológica. Este es la adenosina, arriba a la izquierda, a la derecha, que es un nucleósido, ¿sí? Recuerden que el nucleósido es el que no tiene el éster fosfórico, ¿sí? Y el nucleótido es el que tiene el éster fosfórico. O sea, acá tenemos la base y la ribosa, y acá nos falta el éster fosfórico para que sea un nucleótido. Reacciones que pueden dar los hidratos de carbono. Una es la eterificación de Fischer, ¿sí? En medio ácido podemos eterificar el carbono numérico, ¿sí? Para eterificar toda la molécula, eh, esto nos va a costar, no vamos a tener tan buen rendimiento, ¿sí? Recuerden que el medio ácido favorece el cambio de configuración. Con lo cual vamos a obtener más de un producto, ¿sí? Por más que partamos de la alfa de glucosa, podemos obtener la beta D, ¿sí? Y aunque partamos de mezcla, va a haber un equilibrio en el cual uno de ellos va a ser favorecido respecto al otro. En la glicosilación de Fischer, lo que primero tenemos es una protonación de nuestro. Bueno, acá se está planteado como un ataque del ion metiloxonio o en realidad del oxidrilo de nuestro carbonilo ya metilado, ¿sí? O sea, acá tenemos el carbono carbonílico, el cual va a ser atacado nucleofílicamente por el metanol, ¿sí? Vamos a tener este hemiacetal también. Recuerden que tenemos un éter y un oxidrilo. Esto tenemos un hemiacetal. ¿Mm? Ese hemiacetal va a poder protonarse. Si este oxidrilo va a tener un par de electrones libres para poder protonarse, va a generar un ácido conjugado de ese hemiacetal que, que va a generar un buen grupo saliente que es el agua, ¿sí? Entonces, ese agua puede salir como un grupo saliente y nos quedamos con este
ion oxonio, el cual a su vez va a poder volcar sus electrones sobre el oxígeno, ¿sí? Y el oxidrilo va a poder atacar al carbonilo para darnos de nuevo el, el acetal, ¿sí? Que finalmente va a desprotonarse en la última etapa, gracias a la toma de un protón por parte del metanol, y obtener el acetal, ¿m? Del metilo. Ahora, una reacción mucho más eficiente, si queríamos polimetilar a nuestra glucosa, por ejemplo, es utilizar un halogenuro alquilo en exceso, con el anhídrido metilo, en óxido de plata. Como se ve en la imagen, se genera... esto está mal. Miren, acabo de dar cuenta que esto es un detalle, ¿sí? Esto tiene que ser una densidad de carga negativa, ¿sí? Eh, Esto tendría que ser como un yoduro, sí, o sea, obviamente va a tener una densidad de carga negativa. Quizás no tanto como el oxígeno, pero va a ser más negativa que la que tiene el carbono, ¿sí? Eh, entonces este oxidrilo va a poder atacar a este carbono, ¿sí? Y vía SN2 lo va a desplazar al yoduro, ¿sí? Que va a salir como yoduro, ¿sí? Y vamos a generar un monosacárido polimetilado, ¿sí? Y ya que estamos, vamos a hablar de nomenclatura, ¿sí? Este sería el metil por este metil, 2 3 4 6 porque tienen el 2 3 4 y en el 6 tetraometil, o está ometilado, alfa de glucopiranósido. Otro, otro agente metilante sería el sulfato de metilo en medio alcalino, ¿sí? Eh, Obviamente este, este ya se usa, como estamos usando en medio alcalino, ya metilamos previamente al carbono numérico, ¿sí? Que es estable a base, y también logramos la polimetilación. Tengo una duda. ¿Qué tipo de reacción serían estas? O sé que hay un ácido base, pero esta en particular. ¿En cuál? En la anterior que era la de En esta, la glicosidación de Fischer. Esa hay una parte que es como ácido base, cuando se toma el protón que está en exceso. Pero después lo otro no lo lleva a entender. son, son reacciones con muchos pasos. Esto sí, lo que pasa que también depende en qué etapa. Ay, miren, lo puedo poner así, qué bueno. Yo estoy luchando con esto. Depende en qué etapa estemos, ¿sí? Porque acá tenemos un carbonilo, ¿sí? Si consideramos esta primera etapa y este producto, lo que tenemos acá es una adición nucleofílica, ¿sí? Sí, sí, sí. Luego continúa con un ácido base en esta etapa, ¿sí? Luego acá tenemos una eliminación. ¿M? Y bueno, en realidad la reacción ya del producto sería este. Lo que aparece, lo que pasa cuando se forma el acetal es una adición nucleofílica nueva, ¿sí? Para formar en este caso el acetal. O sea, Ok. si solo consideramos esta etapa, El- sería una adición nucleofílica, después una reacción ácido-base seguida de una eliminación.
¿sí? Ok, perfecto. O sea, Ahí entendí. eso si no consideramos la parte de la... bueno, partimos de la... digamos, si consideramos que como esto es un equilibrio de la misma molécula, ¿no? Pues sería una adición nucleofílica intramolecular, esa parte. Bien. Bueno, los hidratos de carbono también pueden sufrir acilación, ¿sí? Tienen oxidrilos que son nucleófilos, ¿m? Y pueden reaccionar con anhídridos, por ejemplo, con cloruros o con cloruros de ácido. Eh, ¿Qué reacción sería esta? ¿Qué tipo de reacción sería? ¿Una SN en el asilo? Una SN de ácido, perfecto. ¿Y qué dos tipos de reacción involucra? Una adición nucleofílica y una eliminación. Exacto, ¿sí? Una sustitución sería una adición seguida de una eliminación. ¿Mm? Y acá se ve perfecto. Tenemos una adición de este oxidrilo, se adiciona formando el famoso intermediario tetraédrico, ¿sí? Y luego vamos a eliminar este carboxilato eh, como carboxílico eh, para generar el éster, ¿sí? Y lo mismo puede ocurrir sobre cualquiera de los oxidrilos de un hidrato de carbono, ¿sí? De un monosacárido o de un disacárido, tetrasacárido o polisacárido. Bueno, otra reacción, esto se lo dejo como algo anecdótico, pues también pueden tener algunos ejercicios, y también para que recuerden las reacciones que pueden tener o sea, se los dejo más que nada para que no disocien lo que es un hidrato de carbono de los grupos funcionales que tienen. Esto nos pasa mucho, se los digo para los exámenes, nos pasa mucho con esteroides, con hidrato de carbono y con terpenos, que les ponemos en la síntesis reacciones típicas que pueden sufrir los grupos funcionales y porque nunca se las dimos en los ejemplos en las teóricas o en las guías, como de esos grupos, de esa familia de compuestos, piensan que no los pueden dar, ¿sí? Y sí, en algunos casos hay casos particulares y se los vamos a indicar, pero toda reacción que pueda sufrir una familia de compuestos por los grupos funcionales presentes en la molécula, los pueden sufrir, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, una aldehído y una cetona pueden formar una hidrazona por reacción con fenilhidracina, ¿sí? En este caso, es importante porque eh, no se forma la fenilhidracina del hidrato de carbono, sino que se forma una osazona. La osazona se da porque se forma la fenilhidracina, el carbono carbonílico, y por esta posibilidad de reordenar, se forma un segundo enlace hidrazona en el carbono adyacente, ¿sí? Entonces, por más que partamos de una aldosa o una acetosa, vamos a llegar a una osazona. Estas osazonas en su momento tenían importancia porque eran fáciles de cristalizar y de caracterizar y les permitían determinar con qué hidrato de carbono estaban trabajando. Hoy por hoy todo esto se hace por RMN líquido, por infrarrojo, por cromatografía incluso, por espectrometría de masas. Bueno, también en su momento sintéticamente se utilizaba la síntesis de Killian y Fischer, eh, en la cual si uno quería partir de un monosacárido, por ejemplo, acá tenemos uno de 5 carbonos, para llegar a uno de 6, lo que hacía era tratar a ese monosacárido con
con cianuro de potasio en un medio ácido, ¿sí? De esa manera tenían la cianhidrina, obviamente iban a tener cianhidrinas epiméricas, iban a tener la mezcla de las dos, y luego, y luego la trataban con hidrogenación catalítica con un catalizador envenenado, ¿sí? Para llegar a la imina, ¿sí? Y luego por hidrólisis en medio ácido acuoso llegan al aldehído. Eh, Esto se lo quería mostrar como una secuencia sintética para llegar al aldehído, o sea, ganar un carbono más y llegar al aldehído, y también porque este tipo de tratar a un nitrilo para llegar a una imina, no lo vimos en la clase de derivados de ácidos. Hablamos que podemos tratarlo con Dival, ¿sí? Tratamos con Dival y con agua para llegar al aldehído, ¿sí? Lo mismo, pero con Dival. Eh, Sin embargo, esta es otra forma. O sea, tanto lo que busca el Dival como la hidrogenación catalítica envenenada es hacer reducciones controladas y parciales. Si utilizamos un reductor eh, como hidruro de litio de aluminio, es un reductor muy fuerte, nos pasamos hacia otro compuesto. Si utilizamos Dival, vamos a controlar esa reducción para llegar a la mina, para no llegar a la mina. Y si utilizamos hidrógeno envenenado, también le quitamos reactividad a esa reducción. ¿Sí? El Dival también es un dador de hidruros, pero hasta cierto punto. La hidrogenación catalítica nos va a reducir, pero si la envenenamos la podemos controlar. Bueno. Finalmente tenemos a los disacáridos, ¿sí? Los disacáridos se generan de la misma manera que la síntesis de Fischer, que la eterificación de Fischer. Lo único que acá vamos a usar el oxidrilo de otro monosacárido, ¿sí? Y vamos a generar enlaces glicosídicos. Esos enlaces glicosídicos típicamente en la naturaleza son del tipo 1,4, 1,6 y 1,1 o 1,2 cuando estamos con cetosas. Ejemplos de ellos son la celobiosa. La celobiosa tiene un enlace 1,4 de este tipo, ¿sí? Cuando mostramos cómo es en su forma, la representación conformacional. Cuando representamos en la forma de Howard, lo representamos de esta manera. Yo ahora les voy a mostrar otras formas, ¿sí? Y lo importante acá es que ustedes se lleven, lo voy a pasar rápido porque ya estamos bastante pasados de hora, es que la celobiosa también se llama sistemáticamente como 4O porque se une por el O al 4 de el resto beta de glucopiranosil, porque esto está en beta, ¿sí? El oxidro, bueno, justo en este caso están los dos en beta de glucopiranosa, ¿sí? Uno está nombrado como resto y el otro está nombrado como el mayoritario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el segundo caso es el mismo compuesto, pero como no tenemos definido cuál es la configuración del carbono numérico, lo llamamos 4O beta de glucopiranosil, porque este sí está definido, por ser beta, de glucopiranosa, sin la denominación de alfa o beta. Y eso es bastante descriptivo, porque nos describe cómo está la unión, por ejemplo, en este caso la maltosa es la 4O alfa, tenemos el alfa, y está unida por el oxígeno al 4, glucopiranosil, porque esto es una glucosa, de glucopiranosa, ¿sí? Lo único que varía en ese caso es el alfa o beta. Y en la lactosa tenemos la 4O beta de galactopiranosil, porque acá tenemos una galactosa, y de glucopiranosa, porque esta es una glucosa. Y esto está en beta, ¿sí? A través del 4. En la representación de Howard, la unión alfa se ve de esta manera, si es que esto
está en esta configuración. Si estuviera para arriba, se vería algo más parecido a esto, pero invertido, ¿sí? Y si tenemos uno en beta y el otro hacia abajo, tenemos esto así, ¿sí? Si no, veríamos al revés, veríamos esto así. También hay otras formas de representarlo que son un poco más cuadraditas, como esta que se ve acá. Pueden representarlo así también. Esta sería una unión 1,6, beta 1,6. Profe, Sí, en la diapositiva anterior, la de recién, ahí, abajo a en la figura de abajo a la izquierda, sí, en el anillo de la izquierda, sí. eh, eh, en el carbono 1, o sea, ves que está como doblado, como que hay un vértice, no es otro carbono, sí, ¿Esto? sí, No, no, no. No es otro carbono. ok, Es ok. en esa representación se representa así, podría estar el carbono 4. Si justo acá, sea que como es 1,6 hay otro carbono. Pero si fuera 1,4 tendrían algo, ¿no? Acá el CH2 oxidilo, por ejemplo, una hexosa, ¿sí? Esto significaría que esto está en beta, ¿sí? Y este estaba en está hacia arriba, ¿sí? Si tuviéramos algo así, estaría en axial para arriba, ¿sí? Pero sería un oxidrilo en este caso, ¿no? En este, no sé si le embarré. No, En sí, se esa- entiende. ¿Sí? Ok. En esa representación también, si podían tenían algo así, ¿así era? Sí, sí. Son formas de representar lo mismo, pero ya les digo, son moléculas tan ancestralmente estudiadas que, que hay millones de formas. Hay algunas que incluso lo dibujan ondulado. Entonces, esos no son carbonos, eso significa que está en beta. Esto Mm, significa que está en beta, ¿sí? Bien, Esto no es un carbono. bien. Este sí es un carbono, ¿sí? Porque es el 6. O sea, es Claro, este, ahí tenemos que escribirlo sí o sí, entonces, para este hay que diferenciar. escribirlo sí o sí porque está en 6, ¿sí? Acá ¿Ya? no hay carbono. Ok. Acá ustedes pueden usar la que más cómodo les quede, la que más seguro les quede, ¿eh? Si les sale a hacer la conformacional, mejor, ¿sí? La de Howard se sigue Howard, yo digo Howard, ya me estoy con Harry Potter. Se sigue usando, eh, pero cualquiera de las que a ustedes les quede más cómodo también. Bien. Bueno, acá tenemos el caso de la sacarosa, que es una unión 1,2, ¿sí? El uno de el alfa, el 1 alfa de la glucosa con el beta, con el 2 en beta de la fructosa. Fíjense acá también, acá no hay carbono, y esta es la misma representación, esto es lo mismo. Se lo puse justamente por eso, porque van a encontrarlo de distintas maneras y quería que tuvieran un ejemplo de cada uno de ellos. Bien. Bueno, y finalmente también un poco eh, a título informativo, tienen los polisacáridos. Los polisacáridos son cadenas de muchas unidades sacarídicas unidas por enlaces glucosídicos. Pueden ser en uniones 1,4. Ay, acá me quedó. Bueno, este no es 1,4. Eh, perdón, sí, este es en beta y este es en alfa. Sí. Tienen uniones en beta, tienen uniones en alfa, le dan polímeros completamente distintos. La celulosa es el polímero más abundante de la naturaleza, ¿sí? Es el que tienen las plantas para generar sus estructuras, eh, tanto un tronco, un tallo, todo lo que es estructural. Eh,
Algunos pueden ser ramificados, como el caso de la amilopectina, que tienen no solo enlaces 1,4, sino también 1,6. Y incluso los mamíferos, incluso los crustáceos o muchos insectos eh, tienen polímeros como la quitina como mayor componente estructural, ¿sí? Es la quitina está en el caparazón de los cangrejos, camarones, cucarachas, son polímeros muy estables, eh, todos con enlaces de unidades repetitivas. eh, en el caso es la N-acetilglucosamina, la unidad repetitiva, pero también en la naturaleza hay otros polímeros que no tienen unidades repetitivas, como por ejemplo el aginato, que es un polisacárido de algas que tienen ácido glucurónico y marurónico, eh, o sea que es un heteropolisacárido. Este sería un homopolisacárido, porque tiene las mismas unidades repetitivas. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les pido mil disculpas por esto que tengo, este problemita que tengo en la computadora. La verdad que no entiendo por qué me sucede. Bueno, no sé si quedan con alguna duda. Yo tenía una duda de... ¿Era la glicosidación de Fischer? Sí, Que en la diapositiva demostraba que el producto mayoritario daba axial, creo. sí, Y como que el ecuatorial era el minoritario. sí. O sea, no entendía el porqué de eso. O está en el mecanismo eso. No, no, no. No, es algo. eh, hay dos razones. Hay dos razones que se dan, no tanto para ese producto en sí, pero en general para esto, incluso para explicar por las cuales, por qué hay mayor cantidad de alfa en las exosas que en que en beta. Una es la posibilidad de formar puente de hidrógeno, que tienen esos oxidilos, lo cual da una mayor estabilidad, una mayor liberación de energía. Y la otra por algo que se llama efecto anomérico. El efecto anomérico también es algo hay una discusión de por qué, de cuál es la verdadera razón, pero el consenso está en que los momentos dipolares tienen una conformación más estable si el carbono numérico está en axial que si está en ecuatorial, ¿sí? Lo que sería, yo no soy experto en eso, no les voy a mentir, pero lo que sería la distribución de los momentos dipolares cuando están en esta, mm, en esta configuración, eh, hace que la molécula sea más estable así que en beta, ¿sí? Eh, Esa es Profe, sí. sí, puede ser que de alguna manera con ese OH que tiene vecino forme algún puente de hidrógeno, Sí, a por pesar eso, de que esa es la primera razón que comenté. La más, digamos, la más sencilla de entender es que la molécula, al poder formar puente de hidrógeno a esta altura, eh, tenga una estabilidad mayor, ¿sí? La otra, pero eso de todas maneras, ya le digo, los hidratocarbonos están tan estudiados que hay muchos ensayos para hacer esto. Eso pero incluso descontando o tomando en cuenta esa estabilización por el puente de hidrógeno, la energía de estabilización de la molécula es menor, o sea, tiene que haber una razón extra, que es la que se conoce como efecto anomérico, que tiene que ver con esto, con la distribución de momentos dipolares en esa porción de la molécula, cuando el oxígeno está en alfa.
¿Alguna otra duda? Bueno, bien, sin dudas, dicen. Bueno, si hay otras dudas.